Los derechos de autor y la propiedad intelectual son ámbitos cuyos detalles son menos conocidos por las organizaciones, compañías y empresas de producción dedicadas a la creación artística y particularmente a la producción de espectáculos en vivo. Jorge Sánchez Somolinos, experto en derechos de autor, nos introduce en esta relevante cuestión y en sus numerosos recovecos y obligaciones concretas. No se entiende muy bien el mundo del derecho de autor, fallamos en muchos conceptos a la hora de hacer un contrato de representación teatral. Bueno, vamos a intentar poner luz. En España diferenciamos claramente derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial. Claramente los derechos de propiedad industrial son aquellos relativos a la marca, a los modelos industriales, a los dibujos y a las patentes, claro, evidentemente. Y luego, por otro lado, tenemos la propiedad intelectual. Y os leo literalmente lo que es. Es una disciplina jurídica que protege las creaciones originales, primer detalle, que luego avanzaremos y veremos que no solo las originales, literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte. Eso como arranque de la definición. Todo esto viene en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que la mantenemos desde 1996 y se ha ido haciendo diferentes reformas. Importante, un primer dato. Las obras son creaciones originales, ¿de acuerdo? Pero cuidado, las ideas no son obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. Esto es muy importante porque os encontraréis en la vida profesional, os encontraréis que alguien os dice, es que yo escribí un texto, pero fulano me dio la idea. Bueno, bien, pues enhorabuena por la idea, pero no es autor, no se le puede considerar autor. ¿De acuerdo? Ese es un dato muy importante que quiero ya empezar introduciendo. De hecho, el artículo 10 de esa ley que os he citado da una lista abierta de lo que son consideradas obras, y os leo alguna: libros, folletos, impresos, discursos, composiciones musicales con o sin letra, obras dramático-musicales, coreografías, pantomimas, obras cinematográficas, esculturas, proyectos, planos, fotografías. ¿De acuerdo? Un grandísimo abanico, un montón de puntos que tenéis ahí para que los consultéis. Otra cosa que son obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual son las colecciones, es decir, antologías, colecciones. Eso también se protege por la Ley de Propiedad Intelectual. Importante, otra definición, ¿qué es el autor? El autor dice que exclusivamente es la persona física que crea alguna obra literaria, artística o científica, ¿de acuerdo? ¿Y puede ser autor una persona jurídica? Pues os tengo que decir que sí, que puede ser autor, pero puede ser autor porque haya una cesión de un autor original, ¿vale? De un autor persona física. Entonces, en ese momento, por esa cesión, es autor. A ver, se le considera autor, pero, cuidado, luego hablaremos de los derechos morales, hablaremos de los derechos patrimoniales y veremos quién tiene la posibilidad de explotar esa obra, ¿de acuerdo? En los programas de ordenador, una empresa, una persona jurídica puede ser también autor, ¿de acuerdo? En ese caso sí, porque se ha establecido así concretamente en un artículo de la ley, ¿de acuerdo? Otro asunto espinoso con las obras. ¿Cuándo una obra está protegida? Bueno, pues la ley dice claramente que una obra está protegida en el momento de su creación, no hace falta registrarla. Y aquí tenemos un curioso detalle, ¿no? Que existe el registro en una sociedad de gestión, en este caso en SGAE, que es la única sociedad de gestión que gestiona derechos dramáticos, ¿vale? Bueno, pues tengamos mucho cuidado a la hora de hablar de obra registrada. Primero, como acabo de decir, no es necesario para su existencia que la obra esté registrada. De hecho, el registro en la propiedad intelectual no genera ninguna protección especial. Está bien registrarla, yo lo recomendaría, pero eso no te hace más propietario de la obra.
¿de acuerdo? Por lo tanto, perfecto, has registrado tu obra, has dejado constancia en un registro público, pero no existe esa fe pública registral que tienen los registros mercantiles o los registros de la propiedad, ¿de acuerdo? Con las fincas. Por lo tanto, cuidado a la hora de hablar de registro de la propiedad intelectual, igualarlo con el registro de una sociedad de gestión, de SGAE. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad intelectual sí que define claramente quiénes son los propietarios de la obra. En cambio, el registro en SGAE no define a los propietarios, define a aquellos autores socios de la SGAE que van a cobrar dinero a través de la SGAE. Las sociedades de gestión son asociativas, no son empresas públicas. Por lo tanto, tú te asocias si quieres y si no, no. Tú te asocias y te representan tus derechos y representan tu autoría, intervienen por ti, pero no adquieren la propiedad de tu obra. Los derechos morales son claramente irrenunciables e inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden en ningún caso ni ceder ni vender. Te pertenecen por el hecho de ser el autor de la obra. Es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque os voy a decir los derechos morales que cita el artículo 14 de la ley, ¿no? Decidir si su obra debe ser divulgada o no, y en qué forma. Exigir el reconocimiento en su condición de autor. Exigir el respeto a la integridad de la obra. Importante, muy importante. Modificar la obra respetando derechos adquiridos por terceros. Retirar la obra. En un momento dado el autor puede decidir retirar la obra. Tú eso no se lo puedes ceder a un tercero. Un productor no te puede decir, oye, yo quiero tu obra, pero en el momento que yo quiera la retiro. No, perdona, ¿cómo que en el momento que tú quieras? Eso lo decido yo. Es mi derecho moral. Eso es irrenunciable, innegociable. No me lo puedes comprar. ¿De acuerdo? Muy importante. Y luego tenemos ya la chicha de los derechos de autor, ¿no? La explotación de los derechos de autor, que son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales que también son llamados derechos de explotación, porque gracias a esos derechos patrimoniales es como podemos vender la obra. Es lo que vamos a obtener por la venta de nuestra obra. Y derechos patrimoniales, según el artículo 17, son el derecho de reproducción, el de distribución, el de comunicación pública y el de transformación, entre otros. Os acabo de citar los más importantes. A mi modo de ver, para la parte dramática que nos corresponde, sin lugar a dudas, el derecho de transformación y el derecho de comunicación pública son los más importantes. A día de hoy empiezan a venir a colación mucho pues el derecho de reproducción, el derecho de grabación, de sincronización, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora parece que vamos a empezar a grabar las obras teatrales para ponerlas en otro formato. Bueno, ahí es donde decía que os cuelan los derechos. Ahí es donde os hacen una frase gorda en la que empiezan a poner derechos y muchos de ellos pues son estos y otros son pues más graves, que si los cedes pierdes el control de tu obra, etcétera, etcétera. Aquí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Pero me apetece mucho centrarme en derecho de comunicación pública y derecho de transformación. ¿Por qué? Porque la comunicación pública es lo que realmente tú quieres hacer con tu obra. Hay que tener cuidado que no te metan el componente audiovisual, que no te metan... ¿vale? Pero al final, comunicación pública del espectáculo o de la representación escénica es lo que tiene que aparecer en todos los contratos. Y luego el derecho de transformación es un derecho peligroso, muy peligroso, porque el límite entre ceder el derecho de transformación y que vulneren tus derechos morales es una delgadísima línea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cedes el derecho de transformación
con toda tu buena voluntad, pensando que le vas a hacer un favor al director porque así puede adaptar o hacer algo, y de repente te encuentras con que te han reventado tu obra. Y entonces ya hay que buscar esa delgada línea de cuando la han traspasado y se han ido a por tus derechos morales. Un detalle importantísimo: estos derechos son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú puedes ceder el derecho de comunicación pública y no el de transformación. O puedes ceder el de transformación y comunicación pública y no el de distribución. ¿De acuerdo? Es un buen detalle. Y un detalle que tenéis que tener claro por lo que os decía antes, porque en un momento dado te ponen un párrafo de 10 líneas, te crees que tienes que tragar con todos esos derechos a la vez, porque van todos en el bloque, y no, puedes decir este no y este no, y ya está, y el resto sí. Y los derechos conexos son aquellos que otorgan protección a quienes, sin ser autores de la obra, cuidado, sin ser autores de la obra, contribuyen a la creatividad, ¿vale? Aportan algo a la creatividad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, para poner esa obra en disposición del público, ese actor, esa actriz, ha intervenido en la obra, ¿de acuerdo? A ellos les corresponden los derechos conexos. ¿Veis la diferencia dónde está, no? Es importante. Un derecho conexo no existe si no existe un derecho moral o patrimonial, porque evidentemente viene como consecuencia de la existencia de una obra que ha habido una comunicación pública. Entonces, siempre están unidos. Y estos derechos, artistas, productores de fonogramas, grabaciones audiovisuales, a ese tipo de personas le corresponden estos derechos, ¿de acuerdo? Y un detalle más de los derechos conexos es que son derechos que no tienen la misma protección que los derechos de autor, ¿vale? De hecho, solamente los actores, los intérpretes, tienen la consideración de mantener a su favor derechos morales. Los productores de fonogramas no. Los actores y actrices sí tienen esa posibilidad. Pasamos a un punto muy interesante que ya nos da pie a entrar en la gestión puramente por mandato, que es la que se hace sobre las obras dramáticas. Y es la diferencia entre gestión por mandato y gestión colectiva. Como sabéis, existen otras 7 sociedades de gestión aparte de SGAE. Son sociedades de gestión colectiva que lo que hacen es defender y proteger los derechos de los autores. De autores o de intérpretes y ejecutantes o de artistas plásticos, es decir, están especializadas. Salvo SGAE, que es generalista porque coge a compositores, a editores, a autores dramáticos y a autores audiovisuales, el resto de sociedades de gestión están especializadas en un bloque. Por ejemplo, DAMA es una sociedad de gestión que está especializada en guionistas y directores de cine. AISG está especializada en artistas, intérpretes y ejecutantes, igual que AIE. VEGAP está especializada en la defensa de los autores de artes plásticas, ¿de acuerdo? CEDRO es otra de las sociedades de gestión. No hace falta citarlas todas. Pero es importante que sepáis que las sociedades de gestión lo que hacen es defender de manera unitaria, grupal, los derechos de autor de sus socios. Por eso os decía antes, al principio, los derechos de autor tú te puedes hacer socio de una sociedad de gestión o no hacerte socio de una sociedad de gestión. Te los puede defender la sociedad de gestión o te los puedes defender tú. Ahora os voy a explicar un detalle que la ley de propiedad intelectual matiza, pero en dramáticos es más sencillo que en otras modalidades. ¿Por qué? Porque al final la gestión colectiva hace que si tú eres un autor, un guionista, exhiban donde exhiban tu película o tu serie,
tú vas a recibir dinero, por la sencilla razón de que hay una sociedad de gestión que tiene unas tarifas que están aprobadas por el ministerio, que le dicen a la televisión, a todas las televisiones, oye, tienes que pagar tanto dinero, en base a una serie de criterios. Por lo tanto, tú, autor audiovisual, vas a recibir ese dinero sin tener que ir llamando a la puerta de Antena 3, de Televisión Española o de Canal Sur diciendo, oye, el 26 de mayo exhibisteis mi película. Duró 2 horas dentro de una duración total de no sé cuánto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, la gestión por mandato es otra historia. Y la gestión por mandato es más artesanal, pero es la que se lleva a cabo en obra dramática. Y ahí es donde entra no solo SGAE, sino las agencias de representación de autores que empiezan a existir y que en el mercado anglosajón o en el mercado francés son absolutamente naturales y están en el mercado con una facilidad y agilidad fantástica, y aquí en España estamos empezando. En la gestión por mandato lo que le permite al autor es decidir qué, cuánto y cómo quiero cobrar por mi obra. Y eso a la hora de la gestión es muy importante, porque además es en todas las modalidades. Fijaros hasta qué punto es importante. Si tu obra va a ser exhibida en una televisión, tu obra teatral va a ser exhibida en una televisión, primero, por el simple hecho de ser grabada, no deja de ser una obra dramática. Eso es fundamental que lo entendáis. ¿Qué ocurre? Que encima tú eres el que negocias, tú eres el que decides qué tarifa, por llamarlo mal llamado, mal llamado por mi parte, porque no deberíamos de hablar por tarifa, porque precisamente la gestión por mandato lo que hace es, tú cobras por tu obra lo que quieres cobrar, no hay ninguna tarifa, un ministerio no aprueba las tarifas de artes escénicas. Entonces, tú, autor, llegas y dices, quiero, por la exhibición de mi obra, un día en la 2 de Televisión Española y Canal Internacional, y luego dejarla colgada en Televisión a la Carta durante 3 años, quiero cobrar X dinero. Es perfectamente válido. No tienes que esperar a que Televisión Española pague a la sociedad de gestión de turno y de ahí a ti se te pagará algo. No funciona así. Otra cosa, y aquí vuelvo a lo que hacía yo mucha importancia antes, otra cosa es que tú hayas cedido tu derecho de transformación. Cuidado, si tú has cedido tu derecho de transformación y has dejado que te generen un producto audiovisual, entonces ya no se está exhibiendo en Televisión Española una obra dramática. Antes os decía que había unos casos de la Ley de Propiedad Intelectual en los que la Ley de Propiedad Intelectual decía qué derechos tienen que ser gestionados obligatoriamente por la entidad de gestión. Y esto es inamovible. Os los leo literalmente porque están por ahí por la ley. Son los derechos de comunicación pública y distribución de las obras que integran una gran pluralidad de supuestos, ¿vale? Entre ellos, los derechos de remuneración de copia privada, que habéis oído hablar de la copia privada, los derechos de reproducción mecánica, y en obras cinematográficas u obras audiovisuales el derecho de remuneración de los autores, ¿de acuerdo? Son derechos en los que obligatoriamente por ley tiene que entrar una sociedad de gestión a recaudar. Da igual a la que te apuntes, pero tiene que entrar una sociedad de gestión a recaudar, ¿de acuerdo? ¿Qué es una obra dramática? Pues una obra dramática, se entiende por obra dramática la obra de texto, la obra con contenido íntegramente de texto, la dramático-musical y, por supuesto, no olvidemos nunca a la coreográfica, la gran olvidada, pero que también tiene sus autores. Y entre los autores con derecho a ser protegidos por la creación de una obra dramática, nos encontramos con los dramaturgos, nos encontramos con los coreógrafos, nos encontramos con los compositores de música para obra dramática, importante, ¿de acuerdo? Y luego hay unas figuras que están en el negocio de las artes escénicas y que son
las agencias y las sociedades de gestión extranjeras. Y por último, hay otros que están ahí también, que vienen de vez en cuando, que son los editores musicales. Porque habrá una cosa que ya habéis oído hablar y que a lo mejor os habéis enfrentado a ello, que son las músicas preexistentes, que llamamos. Las músicas preexistentes son esas músicas que ya existen en el mercado, creadas por otros autores, que cuando tú las quieres incorporar a tu obra dramática, tienes que pedir autorización por ellas, ¿vale? Pues ahí entra el elemento de la editorial musical. ¿Por qué? Porque hay que pedirle autorización, porque hay que hacer una serie de gestiones con ellos. Pasamos a las solicitudes de licencia. Bueno, como sabéis, por esto que os estoy explicando del mandato y de la gestión por mandato, los autores SGAE lo que hacen a través de su sociedad de gestión es negociar las autorizaciones que le dan a las compañías y a los productores. Para eso, lo que hay que hacer es una solicitud de licencia. Esa solicitud de licencia, yo me traigo aquí como 3-4 ejemplos de problemas. Bueno, pues problemas en la solicitud de licencia suele haber en falta de datos, y esto es algo que las productoras no se creen y no se imaginan la cantidad de problemas que tenemos, y es que no nos completan el formulario que tenemos en la página web. Ese formulario no es caprichoso, os lo puedo asegurar, que yo he reducido campos y he quitado campos obligatorios. No es un formulario caprichoso. Todos los datos que pedimos en el formulario son datos que nos van a pedir o bien los autores o bien los agentes dueños o gestores de la obra original que están pidiendo, o bien la sociedad de gestión que representa a ese autor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo me encuentro un formulario en el que no se me explica qué explotación de la obra va a haber y solamente pides los derechos de una obra de Juan Mayorga para los próximos 3 años, claro, ¿con qué cara voy yo a Juan y le digo, oye, mira Juan, que quieren una obra tuya por 3 años esta productora, pero mira, es que no tenemos ni idea de dónde la quieren explotar? Y entonces Juan me preguntará, pues hombre, investiga un poco, porfa, Jorge, hazme el favor de investigar un poco porque tampoco voy a ceder mi obra así a lo loco, ¿no? Pues eso es el ejemplo más tonto, pero imaginaros con una agencia inglesa en la que para ellos la explotación de la obra es la diferencia entre concederte la autorización o no concedértela, ¿vale? Porque en el fondo nuestros autores, socios SGAE y por todos conocidos, pues más o menos todos entendemos el mercado español, sabemos las dificultades de que a día de hoy no me puedas dar una fecha cerrada de estreno de dentro de un año. Yo te lo acepto eso, no pasa nada, y de hecho, si no recuerdo mal, no es campo obligatorio la fecha de estreno, pero sí necesito que me orientes en cuáles son tus ideas de producción, a dónde quieres llegar, ¿vale? Quiero quedarme en territorio Castilla-La Mancha, perfecto, pues dímelo. Quiero ámbito nacional, perfecto. Es decir, lo que no me puedes es pedir los derechos de autor para empezar a gestionar un negocio de una representación teatral y no tener ni idea de nada. O sea, insisto, puedo llegar a entender que hay cosas que no se saben. Evidentemente no sabes en qué teatro vas a exhibir, no vas a hacer el estreno dentro de 2 temporadas. Vale, de acuerdo, si yo soy el primero consciente que no es fácil saber eso. Porque no eres compañía residente, porque no tienes un teatro fijo, porque lo quieres ofrecer a 3 teatros y a ver en cuál de ellos me compran la obra. Vale, sí, yo lo entiendo todo eso. Pero hombre, dime, voy a hacer temporada en Madrid y gira, voy a hacer solo gira, dame datos. La obra es el origen de la representación teatral. Por favor, estoy
harto, y perdonadme de verdad, estoy harto de que se empiece la casa por el tejado. Contratas al director de escena sin tener la obra. Hombre, por favor, seamos serios, productoras, seamos serios. Tienes que saber que tienes los derechos, tienes que saber que los derechos están libres, que no pasa nada. Pregunta, se te informará directamente al autor. Si los autores hoy en día están en Facebook, en Twitter, en los bares, en yo qué sé, en congresos, en charlas, si tenéis acceso a ellos, si no hace falta venir a SGAE a preguntar por un autor, puedes perfectamente encontrarle en una conferencia, en cualquier sitio. Pregúntale, oye, ¿está disponible tu obra para los próximos 2 años? Me interesa mucho. Y el autor te dirá, pues mira, sí, habla con SGAE, oye, mira, sí, yo te la cedo en estas condiciones, lo pactamos a través de SGAE, ellos te hacen el contrato. Por favor, importantísimo. Otro de los problemas de las solicitudes, que te dicen, fecha posible de estreno, 30 de junio, y miras el reloj y dices, coño, pues si han metido la solicitud ayer, pero si queda un mes, ¿cómo pretendes que te dé los derechos en un mes? Si a lo mejor en un mes no localizamos al autor, a lo mejor en un mes no negociamos. O sea, no construyamos la casa por el tejado, vayamos y luego es muy satisfactorio entablar esa relación con el autor o con la agencia, es muy satisfactorio y de hecho yo creo que es una de las satisfacciones que más he recibido de las productoras, el hecho de que el productor se vea involucrado en el proceso de negociación. Desde SGAE lo intentamos y creo con orgullo que lo conseguimos. Hacemos muy partícipe al productor porque, a pesar de parecer pesados, les explicamos muchas veces y les pedimos mucha información a lo largo del proceso de negociación. Con cualquier cosa que nos comenta la gente, acudimos al productor. Oye, mira, nos piden un currículum del director. Oye, nos piden un currículum de los actores principales. Oye, nos están diciendo que con el 6% para el autor original se conforman. Y les hacemos partícipe en la negociación. Oye, pues espera, dile que le puedo llegar a dar un 7, pero que me la den exclusiva. Ah, buena idea, venga, vamos a negociar eso. Y entablamos una relación muy sana y muy buena. Bueno, otro problema, las músicas preexistentes. Caramba, ¿qué voy a decir de las músicas preexistentes? Si lo de no tener la obra es empezar la casa por el tejado, lo de las músicas preexistentes ya es la locura. Las productoras siempre me dicen la misma frase, y yo he vivido el mundo de la producción y les doy la razón, y no se la niego nunca. Solamente les pido que aprieten un poquito al director de escena. Es que el director de escena en el último ensayo me ha dicho que le encaja fenomenal 2 minutos de la canción de Beyoncé. Ya, pero es que estamos a 3 días del estreno. Es que no vas a tener la canción de Beyoncé para dentro de 3 días autorizada. Los usos de las músicas hay que autorizarlos igual que los usos de una obra teatral. Y por el mundo escénico y las relaciones escénicas, al final no se hace con la misma pulcritud que se hace una obra, que se hace con la obra de texto, ¿no? Pero tener cuidado, por favor, tener mucho cuidado porque viene el derecho moral y dice retirada de la obra. ¿Y qué hacéis? O quitáis la canción de Beyoncé o retiráis la obra, claro. Y ya no os quiero contar si la canción de Beyoncé es una canción absolutamente principal para vuestra obra. Pues más os vale tener las autorizaciones oportunas y ir tranquilos a cada representación y a cada bolo porque bueno, pues lo habréis hecho bien, no tendréis problemas, se estarán pagando los derechos de autor que le correspondan por los minutos de uso de esa canción y no pasará absolutamente nada.